6 de la mañana, 40 minutos. Hablamos ahora del alza que se anunció para el pasaje de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Ya es un hecho, queda en 3.550 pesos para este año 2026. Y esto revive una pelea entre el distrito y el gobierno nacional, todo pues por el dinero que se ha utilizado o que se va a utilizar para la actualización de la flota eléctrica. Por parte del gobierno declaran irresponsable al distrito, mientras que por parte de la alcaldía aseguran que todas las alzas se dan por el incremento del 23% que se hizo al salario mínimo para este año. Nicolás Rodríguez. Hola Miguel, buenos días. Así es, desde el próximo miércoles 14 de enero comenzará a regir la nueva tarifa de Transmilenio, que definitivamente, según el proyecto de decreto y ya confirmado por la gerencia de Transmilenio y la Secretaría de Movilidad, quedó en 3.550 pesos, un aumento que obedece además el salario mínimo al 23%, el incremento del precio de la CPM y por supuesto también la manutención tanto del sistema y de más de 30.000 trabajadores que tiene la institución. Después de conocerse la noticia, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino afirmó que esto era una irresponsabilidad del distrito, en parte del alcalde Carlos Fernando Galán, y que iba a emprender acciones con el Ministerio de Transporte, con la Superintendencia de Comercio y con la Superintendencia de Transporte. Sin embargo, la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, le respondió que esos dineros que habían prometido por lo menos el presidente Gustavo Petro y el mismo ministro, de 1.5 billones de pesos, no entrarían en esta vigencia del 2026, sino que llegarían para el 2027 y completar la flota eléctrica y su renovación. Dato real es que esos recursos no empiezan a llegar en 2026, es decir, en esta discusión de 2026 no son relevantes. Esos recursos empiezan a llegar al distrito en 2027 para un proyecto específico que son 269 buses eléctricos, solo para que lo tengan presente. 269 buses eléctricos de 10.500 es todavía un porcentaje menor de toda la flota que necesitamos para operar cada día. Entonces, aunque agradecemos mucho el esfuerzo del gobierno nacional y este hecho histórico que nunca había pasado, nunca se habían tenido recursos de la nación para flota de Transmilenio, no es un alivio ni para 2026, ni es un alivio tan representativo en lo que viene, porque todavía son muy pocos buses de la totalidad de flota que necesitamos para la operación. Entonces, tendrían que darse recursos adicionales en 2026 para que eso fuera relevante en esta discusión de la tarifa. Por otro lado, desde la Secretaría de Movilidad también confirmaron más aumentos y mucha atención. Ya se conoce la cifra de inflación del 5,1% y para la próxima semana se tiene pronosticado el incremento de la cifra del pico y placa solidario, esto dependiendo además la capacidad de su vehículo. Dice la secretaria que por lo menos por ahora no se tiene fecha estimada de esa sanción que había notificado el alcalde Carlos Fernando Galán para los vehículos no matriculados en Bogotá. Dice que esto podría ocurrir más o menos finalizando febrero. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. 6 de la mañana, 43 minutos. Hablamos ahora de orden público y la situación humanitaria que se vive en el Catatumbo. Allí la Defensoría del Pueblo, la misión de verificación de la ONU y la Iglesia Católica verificaron en terreno cómo se encuentran allí los habitantes. Dicen que, según el informe que se presentan confinamientos, desplazamientos, hambre y miedo por parte de la población. Por eso piden una intervención urgente por parte del Estado. Salima Ferris. La Iglesia Católica, junto con la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU, realizó un recorrido humanitario por varias zonas del Catatumbo para constatar la situación de las comunidades afectadas por la violencia armada. La Comisión Humanitaria visitó los corregimientos de Versalles y Pacheli, en el municipio de Tibú, así como a Filo Gringo y al casco urbano de El Tarra, donde se reportan familias confinadas, pueblos aislados y graves restricciones a la movilidad. Esto dijo la defensora del pueblo, Iris Marín. Muchas personas, inclusive jóvenes, niños y niñas, se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates. Muchas de las personas afectadas son migrantes venezolanas, quienes enfrentan barreras adicionales de acceso humanitario debido a su condición migratoria. Nuestro llamado a los grupos armados es a respetar el derecho internacional humanitario y cesar inmediatamente la violencia contra la población civil. Por su parte, el obispo de la diócesis de Tibú, Monseñor Israel Bravo, pidió a los grupos armados cesar el confrontamiento y parar la guerra que hoy se vive en ese territorio. Brigitta von Messling, de la Misión de Verificación de la ONU Norte de Santander, hizo un llamado a los grupos armados a respetar los derechos humanos de los colombianos. Finalmente, las organizaciones le pidieron al Estado adoptar medidas necesarias que protejan a la población, además de presencia permanente en el Catatumbo.
Gracias, Salima. Esto en cuanto al Catatumbo, pero también en Cauca sigue siendo crítica la situación de orden público, sobre todo en el municipio de Buenos Aires, por cuenta de los cientos de familias que siguen llegando hasta Cali en búsqueda de mejores oportunidades ante la difícil situación de orden público que se vive allí en esta región del suroccidente del país. Ellos también piden intervención de las autoridades, Alejandro. Miguel, pues continúan llegando a Cali las familias desplazadas de Buenos Aires, Cauca. Esto tras, como usted lo dice, la difícil situación de orden público que se vive en ese municipio y de los constantes amenazas y ataques por parte de las disidencias de las FARC en ese municipio ubicado en el norte del departamento del Cauca. Y es que desde el pasado 16 de diciembre por la toma que duró alrededor de 8 horas contra la estación de policía de ese municipio, al menos 500 personas han sido desplazadas y que hoy están llegando a Cali hasta el Centro Regional de Atención a Víctimas. Así lo indicó Gerardo Mendoza, personero de Cali. Con las mismas expectativas, buscar seguridad, tranquilidad, refugio frente a la incertidumbre que viven en su tierra, Buenos Aires. Una situación que amerita seguir insistiendo ante el gobierno nacional para restablecer los derechos de esta población vulnerable. Los desestabiliza del territorio personas que están dedicadas a la agricultura o a otros menesteres distintos a los que puede ofrecer una ciudad como Cali. Mientras tanto, las autoridades han señalado que con un plan de intervención focalizado en evitar los desplazamientos masivos y los ataques de los grupos armados, se está reforzando la seguridad en Buenos Aires. También solicitan el apoyo directamente al gobierno nacional para atender de manera inmediata la crisis humanitaria de los desplazados. Alejandro, gracias. Ante esta difícil situación de orden público que se vive en varias zonas del país, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la cumbre criminal que está convocando alias Iván Mordisco. Dice el ministro que este cabecilla y narcotraficante ha sido golpeado críticamente en el último año y pues por eso está buscando protección de otros carteles y pues dice también el ministro que la fuerza pública no va a descansar hasta capturarlo, alias Iván Mordisco. Felipe García. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, atraviesa su momento más crítico luego de un año de ofensiva sostenida de las fuerzas militares. Según el funcionario, la presión militar y de la policía ha debilitado de manera severa su estructura al punto de que el cabecilla estaría convocando una cumbre criminal y solicitando auxilio y protección de otros carteles del narcotráfico como el ELN para evitar ser capturado o incluso neutralizado. Sánchez afirma que las operaciones desplegadas en distintas regiones del país han golpeado críticamente a su organización criminal y reiteró que el Estado mantiene a Iván Mordisco como objetivo prioritario con una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su captura. El ministro dijo además que pese a los discursos políticos con los que intenta justificarse, la motivación real de esta estructura es exclusivamente criminal con el narcotráfico como eje de sus decisiones y alianzas. Que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás cárteles del narcotráfico para que lo protejan. Alias Mordisco pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas, adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia. Finalmente, el jefe de la cartera de defensa calificó a Iván Mordisco como uno de los criminales más violentos del conflicto armado en la historia del país, responsable de homicidios, a reclutamiento de menores, ataques a comunidades indígenas y múltiples delitos asociados al narcotráfico. En ese contexto, hizo un llamado a la desmovilización de los integrantes de la organización antes de ser capturados y pidió a la ciudadanía colaborar con información a través de las líneas 107 y 157 al advertir que el narcotráfico no solo une a estos grupos criminales, sino que también conduce a su autodestrucción. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 49 minutos. Hablamos ahora de Beatriz González, la artista, la pintora, referente, la maestra de las artes colombiana que desafortunadamente falleció ayer en la ciudad de Bogotá a los 93 años. Ella es reconocida entre varias obras por la intervención a los columbarios junto al Cementerio Central en la ciudad de Bogotá, pero su obra también fue referente en temas y estilos de Colombia, sobre todo en cuanto al conflicto armado tiene que ver. ¿Qué se conoce de las causas de la muerte y cómo se recuerda a Beatriz González? Laura, buenos días. Miguel, buenos días. Pues fue ayer hacia las 5 de la tarde que se conoció la noticia de este fallecimiento de Beatriz González, que
la maestra, como la llamaban, como usted lo menciona, y es fue una de las artistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Colombia y de lo que vamos de este siglo XXI. La noticia la confirmó su hijo Daniel Ripoll y se supo que esta artista, que nació en Bucaramanga en 1932, nació en su casa acá en Bogotá y que estuvo rodeada por sus hijos. Su fallecimiento marca un hito, un antes y un después para la cultura en Colombia, porque su obra es indispensable cuando vamos a hablar de la historia del arte en Colombia. La obra de Beatriz González es un llamado a cuestionarse, es contestataria y también hizo una transformación que nos ha llevado a pensar el arte como un ejercicio de memoria colectiva, y un ejemplo de esto sé que Laura y Miguel lo han visto porque está aquí en Bogotá, y es su intervención Auras Anónimas que hizo en 2009 en los columbarios del Cementerio Central, donde plasmó una imagen repetida muchas veces en estos espacios vacíos de cargueros que trasladan cuerpos de víctimas del conflicto armado. Pero además de esta carga y de este contexto social que rodea su obra, también está el estilo, Miguel, y es que Beatriz González fue la pionera en traer a Colombia el pop art, que son estas imágenes de colores fuertes como la famosa serigrafía de Marilyn Monroe de Andy Warhol, pero aquí en Colombia ella lo llamó un pop de provincia, que combina la estética popular y el periodismo gráfico para cuestionar temas como la violencia, el poder y también para contar la historia del país. Y aquí su obra más famosa se llama Los Suicidas del Cisga, que hizo en el 65, que está hecha a partir de la foto de una pareja que falleció en el Salto del Tequendama, y Beatriz González muchas veces habló de esta obra. Yo estoy muy desalentada, digo, soy una señora que pinta, esto no va para ninguna parte. Y entonces es cuando sale en el tiempo una foto pequeña de los suicidas del Cisga. Y yo corto la foto, a mí no me interesa el texto, me importó la imagen porque dije, esto es lo que yo quiero. Porque la foto era tan mala del tiempo y tan ahorrativa de tinta que se notaban unas líneas, y yo veo eso y digo, esto es lo que yo quiero. Varias instituciones, Miguel, como el Banco de la República, el Museo de Arte Moderno de Medellín, la Alcaldía de Bogotá, también el alcalde Carlos Fernando Galán y el exministro de Cultura Juan David Correa lamentaron el fallecimiento de Beatriz González y destacaron su papel como una artista, como una historiadora y como testigo crítica de esta Colombia contemporánea en la que estamos. Y esta obra, las que hemos visto acá en nuestro visual, están expuestas en lugares como el Museo Nacional, el Museo del Banco de la República y en su natal Bucaramanga, pero también las pueden encontrar en internet. Y lo dejo, Miguel, con una frase muy famosa de ella y que resume su legado, y es: los artistas estamos para que la memoria no se tire a la basura. Muy bien, Laura, muchas gracias. Paz en la tumba de la maestra Beatriz González. Cambiamos de tema a las 6 de la mañana, 53 minutos, y hablamos ahora de información internacional, porque en las últimas horas se ha venido recrudeciendo las protestas que se han presentado en Irán. Esto pues todo debido al deterioro de su economía y al fuerte impacto de la inflación que ha tenido allí en el costo de vida. Están protestando en contra del régimen allí islamista. Laura Olarte, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Las imágenes que se conocen a través de las redes sociales son impresionantes. Buenos días. Miguel, muy buenos días. Así es, justamente se mantienen las protestas en Irán frente a toda esta inflación que se viene presentando, porque incluso han venido denunciando que la comida básica no se ha venido presentando en las tiendas. Los precios están excedidos también, como el aceite, como el pollo, y lo que inició como una protesta en bazares y en universidades de Teherán se convirtió en 14 días de protestas, pero se han intensificado y se han extendido en más de 100 ciudades y también en 31 provincias de Irán. Por una parte, los ciudadanos se han tomado las calles de cualquier ciudad, quienes expresan su preocupación frente a la situación que se vive, y sin importar la hora, una de las convocatorias más grandes se presentó justamente el día de ayer. Y por otra parte, también las autoridades han venido usando una fuerza desmedida, que es como lo denuncian los ciudadanos.
Incluso por medio de redes sociales se conoció uno de los casos de una anciana iraní que fue golpeada justamente en la cara con un proyectil disparado por las Fuerzas Armadas del país y quien gritaba: no tengo miedo, llevo 47 años muerta. Tras los varios casos de agresión que se presentaron, Reza Pahlavi, hijo del último Shah de Irán, invitó a que el día de hoy se mantengan las protestas en las diferentes ciudades y regiones de Irán, mencionando, abro comillas, nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles. El objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos, cierro comillas. Y es que detrás de este panorama fue cortado el internet y también las líneas telefónicas el pasado jueves por parte de las autoridades gubernamentales tras estas protestas antigubernamentales, como ellos lo mencionaban, Miguel. Se viene el Mundial. De la mañana, 56 minutos. Estamos escuchando un estreno a nivel mundial a esta hora. Es Bruno Mars con una canción que se llama I Just Might, que es su más reciente lanzamiento de un disco que se llama The Romantic, que es un disco que se va a lanzar el próximo 27 de febrero, y ya ayer viernes dio a conocer esta canción, su más reciente sencillo, que pues muestra este estilo característico, estilo funk, que ya nos ha mostrado antes Bruno Mars. Con esta música vamos a hablar de deportes ahora a las 6 de la mañana, 57 minutos, porque se siguen conociendo refuerzos para este primer semestre del campeonato del fútbol profesional colombiano. Junior tiene ya todo listo para anunciar en las próximas horas la llegada de Luis Fernando Muriel como nuevo refuerzo para este año 2026. Saskia Gómez. Que Luis Fernando Muriel se convierta en nuevo jugador del Junior de Barranquilla. El delantero de 34 años será anunciado de manera oficial en las próximas horas y se perfila como el fichaje estrella del campeón del fútbol colombiano para este 2026. Muriel llega como agente libre tras su paso por Orlando City y firmará contrato por 2 temporadas, en una apuesta fuerte del club pensando especialmente en la Copa Libertadores. El propio Fuad Char ya había confirmado la operación y el atacante dio señales claras en redes sociales al publicar un tiburón y corazones con los colores del Junior. El atacante compartirá ataque con Teófilo Gutiérrez y Guillermo Paiva en un frente ofensivo que promete variantes y competencia interna. Su presencia está prevista para el martes en el Estadio Metropolitano, mientras que el jueves podría estar disponible para el duelo ante Santa Fe por la Superliga. Muy bien, Saskia, muchas gracias. Muriel y Teo juntos en el Junior de Barranquilla. Y finalizamos con información internacional, porque ahora en X, en la red social de Elon Musk, solamente los usuarios de pago tienen acceso a las herramientas de edición de imágenes de Grok. Esto fue una tendencia que se vino presentando en los últimos días, en el que varios usuarios estuvieron, o por lo menos denunciaron, que estaban manipulando sus imágenes, sus fotos, gracias a esta inteligencia artificial sin su consentimiento. La noticia la tiene Silvia Carrasco. ¿Qué tal? Buenos días. Restringir el servicio solo a los que pagan por X. Esa es la respuesta de xAI, la empresa de Elon Musk, bajo cuyo paraguas está Grok. Ocurre que las imágenes fake eran de niños reales, o sea, los usuarios de X ponían una foto real de un niño o una niña y le ordenaban quitar la ropa o ponerle un bikini. Esas imágenes deepfake se hicieron virales. La Internet Watch Foundation confirmó estos casos criminales y Grok admitió fallos en sus salvaguardas. Los reguladores reaccionaron rápido. La Comisión Europea califica las imágenes de aterradoras e ilegales, ordenó a X preservar todos los documentos y amenaza con multas bajo la Ley de Servicios Digitales. Francia amplía su pesquisa judicial por pornografía infantil. India le dio 72 horas para eliminar el contenido. Malasia bloqueó a Grok y en el Reino Unido, a través del regulador Ofcom, se está exigiendo la acción inmediata bajo la Ley de Seguridad Online. La empresa asegura haber suspendido las cuentas infractoras
horas y haber limitado la generación de imágenes solo a usuarios premium desde ayer 9 de enero. La plataforma X dice que está removiendo activamente las imágenes y Musk advirtió que pedir contenido ilegal conlleva consecuencias penales igual que subirlo. Expertos temen una escalada, posibles suspensiones de su venta en las tiendas de aplicaciones y demandas en Estados Unidos. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Y antes de finalizar, una información de último minuto para nuestros oyentes en la ciudad de Bogotá, porque la NQS, la carrera 30 con calle Octava, sentido sur-norte, se encuentra totalmente cerrada a esta hora por un accidente en la localidad de Mártires entre un carro y un ciclista que resultó fallecido allí en la NQS con calle Octava, sentido sur-norte. Sentido sur-norte se encuentra cerrada totalmente a esta hora la carrera 30 en ese punto. 7 de la mañana en punto. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con María Clara Gracia y todo su equipo aquí en Blue Jeans, en Blue Radio.